Bueno, celdas electroquímicas. Estamos viendo estas reacciones redox, de las cuales hicimos algunos ejemplos, que a su vez uno podría probar en el laboratorio y ver si son espontáneas, es decir, si eso ocurre naturalmente, lo que nosotros pusimos, por ejemplo, como yo les decía, el zinc lo pongo en presencia de un ácido como el ácido clorhídrico y espontáneamente se disuelve y se genera hidrógeno. Otras reacciones que también son reacciones redox, en realidad no ocurren, por más que nosotros pongamos en contacto los reactivos, no ocurren a menos que nosotros le entreguemos energía para que se produzcan. Y esa energía que le tenemos que entregar es energía eléctrica. En los procesos entonces electroquímicos se requiere de algún método, ya sea para introducir una corriente de electrones a un sistema químico, para que se produzca una reacción no espontánea, o si esa reacción es una reacción espontánea y va a generar electricidad, hay que tratar de sacarla de ese sistema de alguna forma. Estos sistemas redox se encuentran en celdas. ¿Qué significa esto de celda electroquímica? En realidad la celda es ni más ni menos que el lugar físico donde ocurre la reacción. Esas celdas entonces se dividen en dos tipos. Las celdas que se llaman electrolíticas, donde ocurren reacciones redox pero no espontáneas, con lo cual para que la reacción ocurra debemos ingresar electricidad a esa celda electrolítica, que esa celda puede ser un vaso precipitado con una solución y alguna sustancia conductora que nos permita el ingreso de los electrones. El otro tipo de celda son las celdas galvánicas, que también se las llama pilas, esas nos resultan un poco más conocidas, donde ocurren reacciones redox, que ahí sí son espontáneas, pero que también necesitan esa energía salir del sistema y tenemos entonces que buscar la forma en la que salga esos electrones para que nos sea útil esta electricidad, como nos resulta muy útil la electricidad que genera la reacción redox adentro de una pila o de una batería que usamos con nuestros aparatos. Entonces, a su vez, esas reacciones redox que nosotros vimos hasta ahora pueden ser espontáneas o no espontáneas. Si son espontáneas, estamos en presencia de una celda galvánica o pila, y si la reacción no es espontánea, estamos en presencia de una celda electrolítica. Esos serían los dos tipos de celdas electroquímicas que existen. Entonces, bueno, como les decía, una celda puede ser ni más ni menos que un vaso precipitado donde tenemos alguna reacción que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, en este caso, fíjense, nosotros tenemos un vaso de precipitado con una solución que tiene iones positivos y iones negativos. Adentro de ese vaso de precipitado, donde está la solución acuosa, a su vez nosotros colocamos dos electrodos. Fíjense, acá dice que esto es un electrodo y esto también es un electrodo. ¿Qué son los electrodos? Los electrodos son sustancias conductoras, son sustancias que conducen la corriente eléctrica. ¿Qué pueden ser? Y generalmente se usan metales. Y si no, se usa un no metal que es muy conductor, que es el carbono en su forma de grafito. No sé si se acuerdan, cuando vimos los sólidos, vimos que los sólidos tenían distintas formas, distintas estructuras en el estado sólido, y por ejemplo en el caso del carbono, el carbono podía estar como grafito o como diamante, y bueno, y que el grafito vimos que era un muy buen conductor de la electricidad. Entonces, simplemente se puede colocar una barra de grafito o se puede colocar una barra o una lámina de un metal conductor. Los metales son todos conductores. Entonces, ¿para qué colocamos estos electrodos? Porque estos electrodos son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. A su vez, vamos a colocar unos hilos, unos alambres que pueden ser alambre de cobre, por ejemplo, que son muy buen conductor, que a su vez me va a estar conectando esos electrodos con la fuente de energía.
La fuente de energía puede ser, por ejemplo, una batería de las que nosotros conocemos. Entonces, según sea el polo de la batería, vieron que las baterías o las pilas tienen un polo positivo, un polo negativo. Bueno, entonces esto que está conectado al polo positivo va a ser el electrodo positivo. Esto que está conectado a este electrodo va a ser el negativo que está conectado a este borne, que es el negativo de la batería. Bien. Cuando nosotros conectamos la batería, es decir, la encendemos, que es lo mismo que cuando nosotros encendemos un aparato nuestro, cualquiera que funciona a pilas, esta reacción acá comienza. ¿Y qué es lo que comienza a pasar? Como nosotros acá tenemos una solución acuosa de iones negativos y iones positivos, los iones se mueven. Los iones positivos, ¿hacia dónde se mueven? Hacia el electrodo negativo, por una atracción que sienten. Entonces, como este electrodo es negativo, los iones positivos se mueven hacia acá. A este electrodo negativo lo vamos a llamar cátodo. Los iones negativos se mueven hacia el electrodo positivo, que lo vamos a llamar ánodo. Y acá pusimos nada más que 2 iones, pero esto va a estar lleno de iones moviéndose. Nosotros ya habíamos visto que las sustancias que consideramos electrolitos, que son las que se disocian totalmente, o electrolitos fuertes que se disocian en iones, justamente una de las cosas que pueden hacer es conducir la corriente eléctrica. Esa conducción, cuando los electrones viajan hacia los electrodos, se llama conducción iónica o electrolítica. Y esto va a ocurrir siempre en una solución o en un líquido. Podría ocurrir en un líquido puro. En cambio, la conducción que ocurre acá, si esto fueran metales, por ejemplo, 2 placas de distintos metales, esa conducción, que también hay una conducción de electrones allí, esa conducción se llama conducción metálica y tiene lugar en los sólidos. ¿Qué implica? Implica el flujo de electrones, pero sin que los átomos del metal se muevan. En cambio acá los iones en la solución sí se mueven. Los negativos hacia el electrodo positivo y los positivos hacia el electrodo negativo. Eso es lo que llamamos conducción iónica o electrolítica. Entonces, de esta manera, al pasar esto, cuando los iones vienen acá, va a ocurrir una reacción, que es la reacción de oxidación. Y estos iones que se mueven hacia el cátodo también van a sufrir una reacción, que es la reacción de reducción. Si nosotros recordamos lo que vimos antes, la reacción de oxidación, ¿qué significaba? Significaba perder electrones. Entonces, fíjense, estos iones vienen hacia acá, liberan los electrones porque los pierden, y entonces los electrones salen por esta parte del circuito. Entran por esta parte del circuito entonces, ¿y quién los toma? Estos iones que como se reducen, lo que van a hacer es captar electrones. Entonces va a estar pasando lo que dijimos. En este electrodo que llamamos ánodo va a estar pasando la oxidación, es decir, la liberación de electrones, la pérdida de electrones por alguna sustancia, y en el cátodo, que es el otro electrodo, va a estar pasando la reducción, que es captar electrones, tomar electrones, ganar electrones. Va a haber alguna sustancia que va a estar ganando electrones en el cátodo. Eso sería entonces a modo general. Siempre en el ánodo, esto es importante que lo recordemos, en el ánodo siempre va a estar ocurriendo la oxidación y en el cátodo va a estar ocurriendo la reducción. Una electrólisis que nos puede resultar bastante conocida porque en realidad es una electrólisis que se da mucho en el secundario, se ve como trabajo práctico en el secundario la electrólisis del agua. Es una experiencia linda de ver y además sencilla de realizar. En realidad, para hacer la electrólisis del agua, se necesita, además de agua, alguna sal o algún ácido que se disuelva para permitir un mejor transporte
o conducción de la corriente eléctrica. Nosotros acá que tenemos también un vaso de precipitado con una sal, en este caso sulfato de sodio y agua, ¿no? Y esto, acá tenemos dos electrodos que fíjense que son de platino. El platino es un metal muy buen conductor, que en este caso es inerte. ¿Qué quiere decir? Que no va a reaccionar para nada, ni con el agua, ni con los iones sodio, ni con los iones sulfatos. Él se mantiene totalmente inerte, o sea, solamente va a servir como un conductor. A su vez, tanto el ánodo como el cátodo de platino están conectados a una batería, o sea, esa es la fuente de energía, la forma en la que yo le voy a dar electricidad a esta solución. Cuando yo conecto la batería, bien, fijémonos qué pasa. Nosotros acá vamos a tener no solamente los iones sodio y los iones sulfato de esa sal que hemos disuelto, sino que vamos a tener, como ya lo sabemos, por el proceso también que lo vimos, de autoprotólisis del agua, vamos a tener iones oxidrilos y iones hidronio o protones. Acá está simplificado, pero recordemos que son iones hidronios. Entonces estos iones se van a mover según lo que vimos antes. Los negativos se van a mover hacia el ánodo, que es el positivo, y los iones positivos se van a mover hacia el cátodo, que es el electrodo negativo. ¿Y qué va a ocurrir? Muy bien. Nosotros sabemos que en el cátodo va a ocurrir la reducción y en el ánodo la oxidación. ¿Quién se va a reducir? Fíjense, el que se va a reducir es el hidrógeno del agua, que tiene esta oxidación más 1 y va a pasar a 0. Esta es la ecuación de reducción, que está en realidad acá todo entre paréntesis y multiplicada por 2, simplemente porque necesitamos después equilibrar el número de electrones ganados y perdidos. Entonces, estos hidrógenos de acá que tienen esta oxidación más 1, cada uno de ellos va a tomar un electrón, por eso son 2 electrones, y va a pasar a hidrógeno 2. O sea, acá lo que está pasando entonces es la reducción del hidrógeno. Este hidrógeno 2, ¿cómo es? Y es un gas. Entonces, ¿qué voy a estar viendo yo? Y voy a estar viendo acá en esta zona burbujas. Muy bien. Por otra parte, en el ánodo también voy a ver burbujas y ahí se va a estar desprendiendo otro gas. ¿Qué es lo que va a pasar? El oxígeno, que en el agua está con esta oxidación -2, va a pasar a oxígeno 0. Por lo tanto, se va a estar oxidando. También eso va a generar protones. Por supuesto, en la oxidación recordemos que se liberan electrones. Entonces, se van a liberar 4 electrones, 2 por cada oxígeno. Después lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 acá arriba simplemente para equilibrar el número de electrones y cuando sumo, finalmente esta reacción me queda simplificada 2 moléculas de agua que se transforman en 2 de hidrógeno y una de oxígeno que acá le falta el 2. Es un error simplemente de escritura. ¿Qué es lo que pasa? Esta relación, ¿qué es lo que me muestra? Que por cada mol de agua se obtiene siempre el doble de hidrógeno que de oxígeno, simplemente por la relación que hay entre ellos. Entonces, si yo esto ahora lo mirara, si esta experiencia la hiciéramos acá en este sistema, donde tengo las dos semiceldas separadas, no las tengo a las dos juntas, sino que dentro de un mismo vaso yo pongo estos tubitos de ensayo y los conecto, o sea, acá adentro pongo el electrodo, acá adentro pongo el otro electrodo y lo conecto a la fuente de energía, a la batería. Cuando empieza a ocurrir la reacción, veo el burbujeo, pero además, fíjense que el gas se me va a empezar a quedar contenido acá arriba. Entonces voy a saber perfectamente quién es el ánodo y quién es el cátodo, porque en uno se va a producir oxígeno y en otro hidrógeno, y la relación yo sé que es el doble de hidrógeno que de oxígeno. Por lo tanto, acá voy a ver que se está produciendo el hidrógeno y acá voy a ver que se está produciendo el oxígeno. Esta experiencia también la hacemos en el laboratorio nosotros y en realidad lo que hacemos es reconocer, por ejemplo, el cátodo, donde se producen oxidrilos con una reacción de color, ya que este ion en presencia de un indicador como la fenolftaleína se pone de color rosado.
Pero bueno, eso por ahí lo veremos cuando podamos hacer el taller con los trabajos prácticos. Bueno, este proceso es un proceso entonces de electrólisis del agua, que es una sustancia muy sencilla, formada solo por hidrógeno y oxígeno, pero donde vemos la importancia que tiene esta experiencia porque permite obtener dos gases muy importantes, uno es el hidrógeno y el otro es el oxígeno, y es muy importante la obtención de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua porque el hidrógeno es uno de los combustibles del futuro. Entonces es muy importante poder obtener cantidades importantes de hidrógeno a partir de algo muy abundante en el planeta como es el agua. Bien, otro proceso de electrólisis que es muy importante porque a nivel industrial se usa muchísimo y permite obtener dos sustancias elementales también de gran uso como son el sodio metálico y el cloro gaseoso, que tienen muchísimas aplicaciones industriales, y que también se hace a partir de un elemento muy abundante como es el cloruro de sodio, es la electrólisis de cloruro de sodio fundido. Cloruro de sodio, bueno, es nuestra sal, de la cual también tenemos gran abundancia en el planeta. Como es una sal, es un compuesto iónico, el punto de fusión es muy alto. Para fundirlo se necesitan temperaturas muy altas, más de 800 grados centígrados. Esta reacción necesita que el cloruro de sodio esté fundido. ¿Por qué? Porque si no está fundido, los iones no se mueven. En el sólido, los iones no se mueven. Estos iones, el ion sodio y el ion cloruro, solo se van a mover si están en estado líquido o si están en una solución acuosa. En este caso, se trabaja directamente con cloruro de sodio en estado líquido. Otra vez tenemos lo mismo, una celda donde va a ocurrir la reacción en una única celda, donde tengo los dos electrodos, uno será el ánodo, el otro será el cátodo, y los dos están unidos a una fuente de energía, una fuente de voltaje, lo que me va a dar la energía para que la reacción ocurra. Si no, esta reacción espontáneamente no ocurre. Entonces, una vez que nosotros conectamos a la fuente de voltaje, los electrodos, entonces los iones que están presentes, el ion cloruro y el ion sodio, se van a mover hacia donde corresponda. Los iones cloruros que son negativos se van a mover hacia el ánodo, que es el electrodo positivo, y ahí va a ocurrir la oxidación. Recuerden que en el ánodo siempre ocurre la oxidación. ¿Qué significaba oxidarse? Perder electrones. Entonces, los dos cloruros van a perder dos electrones para transformarse en cloro gaseoso. Si esto está en un recipiente así, donde está todo junto, lo único que veríamos serían burbujitas acá de gas, que es el gas cloro que se está produciendo. Los iones sodio se mueven ¿hacia dónde? Hacia el cátodo, que es el electrodo negativo. ¿Qué es lo que pasa en el cátodo? La reducción. Por lo tanto, ahí se ganan electrones. Entonces, los iones sodio van a tomar electrones, uno por cada sodio, y se van a transformar en sodio metálico. Como la temperatura es muy alta, ese sodio también va a estar en estado líquido y se va a separar del cloruro de sodio simplemente por diferentes densidades. En realidad, esta reacción es una reacción muy importante a nivel industrial y se realiza en un tipo de celda que se llama la celda de Down, donde por supuesto están separados el ánodo y el cátodo. El cátodo es de hierro, el ánodo es de grafito, o sea, dos sustancias bien conductoras. Este es un corte, digamos, este es un corte de la celda donde se realiza. Entonces, en el cátodo se va a producir el sodio, como la temperatura es muy alta va a estar en estado líquido, y en el ánodo se va a producir el cloro, que acá está pintado de verde porque el cloro realmente es un gas verdoso, verdoso amarillento, y ahí se va a obtener el cloro en estado gaseoso. Lo que nosotros tenemos acá, adentro de la celda, sería el cloruro de sodio fundido. Bueno, esto se hace a nivel industrial y se producen grandes cantidades de estas sustancias usando esta reacción y usando una celda electrolítica. Por supuesto acá no se ve, pero evidentemente el cátodo y el ánodo están conectados a una fuente de energía importante, porque recuerden que esta reacción es una reacción no espontánea. Muy bien. La pregunta es,
¿cómo puedo relacionar cuantitativamente entonces las cantidades de sustancia que tengo con las cantidades nuevas de sustancias que se van a poder obtener o que se van a producir? Yo podría decir, bueno, pero ¿cuánto sodio y cuánto cloro voy a obtener? Esto ya no depende de una relación estequiométrica, porque recordemos que le tengo que dar energía externa para que la reacción ocurra. Entonces, en realidad eso va a estar atado a la cantidad de carga que nosotros podamos entregarle o la cantidad de corriente que podamos entregarle a esa celda electroquímica donde va a estar ocurriendo la reacción. Los primeros trabajos sobre electrólisis se le deben a Faraday y son de 1834. ¿Qué es lo que observó Faraday? Primero observó que tanto los metales como el hidrógeno se obtenían siempre en el cátodo y que los no metales se obtenían en el ánodo de las celdas electrolíticas. Y Faraday observó que había una relación simple y directa entre la cantidad de sustancia que se obtiene o que se consume durante la electrólisis y la carga eléctrica que pasa por la celda. Y a eso se le dio el nombre de ley de Faraday, que tiene este enunciado. La cantidad de sustancia que experimenta la oxidación o la reducción en cada electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de corriente que pasa por la celda. ¿Qué quiere decir esto? A más corriente, más cantidad de sustancias voy a obtener por esa reacción redox, esa reacción, por esa electrólisis. Entonces, esto es muy interesante porque ahí sí puedo hacer ahora cálculos como para averiguar qué cantidad de sustancia puedo obtener si yo a esa celda le entrego tal cantidad de energía. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que vamos a estudiar solamente esta semireacción, que es la reacción de reducción del oro. El oro tiene uno de los estados de oxidación posibles del oro, es el +1. Bien, si yo quiero depositar oro metálico, que sería el proceso que se utiliza para las joyas, por ejemplo, que tienen enchapados en oro o que tienen baños de oro. Bueno, para poder depositar este oro metálico, una de las cosas que se utilizan es una electrólisis, en la cual una solución que contenga iones oro toma electrones y se transforma en oro metálico, y esto ocurre en el cátodo de esa celda electrolítica. Bien, pero ¿dónde está ahí la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica está acá, en los electrones, que yo le debo entregar a estos iones oro. Si yo quisiera depositar 1 mol de oro metálico, debería partir de 1 mol de iones oro disueltos y le debería entregar 1 mol de electrones. ¿Y qué carga tiene cada electrón? Esto nosotros lo vimos al principio cuando vimos estructura de la materia, que si bien nosotros decimos que el electrón tiene carga -1, esa carga por supuesto es una carga relativa. En realidad la carga real del electrón es esta, 1,6 por 10 a la -19 coulombios, que es una forma de medir carga eléctrica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo 1 mol de electrones? ¿Qué es lo que necesito para depositar 1 mol de oro? Necesito 1 mol de electrones. Bueno, multiplico esta carga por el número de Avogadro, porque yo sé que 1 mol de electrones contiene un número de Avogadro de electrones. Entonces, 1,6 por 10 a la -19, que es la carga del electrón, multiplicado por el número de Avogadro, me da 96.500 coulombios por mol. A este número se lo consideró la constante de Faraday. En algunas publicaciones aparece como una F mayúscula. ¿Qué es el coulombio? ¿Qué es esa unidad de carga? Se lo define como la cantidad de carga que pasa por un punto dado de un circuito cuando fluye una corriente de 1 amper, que esta es la unidad de corriente, durante un tiempo de 1 segundo.
Entonces, cantidad de carga exactamente a qué es igual. A esta I, que es intensidad de corriente, que se mide en amperes, por tiempo, donde el tiempo se mide en segundos. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho eso, y una vez entendido más o menos esa relación entre la cantidad de carga y la sustancia depositada, podríamos hacer un ejemplo. El ejemplo dice, ¿qué masa de plata metálica se deposita en el cátodo durante el paso de 2,5 amperes de corriente a través de una solución de nitrato de plata por 50 minutos? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una solución de nitrato de plata donde tengo iones plata más 1, que son estos. Pero en realidad quiero, a partir de esta solución, quiero obtener plata metálica, plata sólida. Para eso tengo que llevar a cabo una electrólisis, donde lo que estoy mirando es solamente la reacción que me interesa, que es la semirreacción de reducción. Es decir, la plata se va a reducir, va a pasar de más 1 a 0, y para eso va a ganar un electrón. ¿Cuál es la relación directa que existe entre estos? Bueno, si yo necesito un mol de electrones, necesitaría 96.500 coulombios para poder depositar un mol de plata metálica, que serían 107,8 gramos. Lo que me voy a fijar ahora es qué cantidad de carga tengo yo, haciendo pasar una corriente de 2,5 amperes por 50 minutos. Yo sé que la cantidad de carga es igual a intensidad por tiempo, donde la intensidad está medida en amperes, son los 2,5 amperes, por los 50 minutos que los transformo en segundos, porque el tiempo acá dijimos que tenía que estar en segundos. Entonces, amper por segundo me da coulombios y me da 7,5 por 10 a la 3, que serían unos 75.000 coulombios. 75.000 coulombios, sí. Entonces ahora yo ya sé que con 96.500 coulombios puedo depositar esta cantidad de plata. Lo que me voy a preguntar es, con esos 75.000 coulombios que yo tengo, ¿cuánta plata voy a poder depositar? Bueno, me va a dar 83,8 gramos de plata que puedo depositar sobre otro metal, por ejemplo, haciendo un proceso que se llama electroplateado. Entonces acá es muy importante justamente conocer esta relación, que es lo que me indicó Faraday, que hay una relación directa entre la cantidad de carga que pasa por el circuito, la cantidad de corriente que pasa por el circuito y la cantidad de sustancia que se oxida o que se reduce en cada uno de los electrodos. En este caso lo estamos aplicando a la electrodeposición de los metales, por ejemplo el electroplateado. Entonces, bueno, tenemos ejercicios de este tipo en la guía para resolver. Estas celdas electrolíticas tienen diversas aplicaciones. Una de ellas, y muy importante, es la fabricación de algunos metales, sobre todo los metales del grupo 1 y 2, es decir, alcalinos y alcalinos térreos, y otro metal muy importante que se produce por electrólisis, que es el aluminio, del cual se consumen grandísimas cantidades en el mundo. Otra aplicación es la refinación de metales por electrólisis. ¿Qué quiere decir refinación? Sería como una purificación, obtenerlos más puros a partir de menas impuras. Menas serían como mezclas de metales que están impurificadas. Por electrólisis esos metales se purifican, sobre todo metales preciosos como el oro, el platino, la plata. Otra aplicación muy importante es lo que ya dijimos, es el enchapado de joyas en oro o en plata, por ese proceso de electrodeposición, como el que vimos en el ejemplo. Y otro proceso muy similar, que es como una especie de baño de cromo o de níquel, que se utiliza en muchísimas piezas, sobre todo piezas de autos o motos, y que en realidad esto se hace para proteger a las piezas de hierro o de acero, para protegerlas de la corrosión. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la electrólisis para, por ejemplo, un proceso de niquelado.
Si esta sería la celda donde ocurre el proceso, tendríamos un electrodo que sería una barra de níquel. Como el níquel es un muy buen conductor, no solamente sirve de electrodo, sino que sirve de fuente de iones níquel, conectado a la fuente de voltaje y a su vez por el otro lado conectado al elemento que uno quiere niquelar, un objeto de acero, una pieza de acero cualquiera. Entonces cuando uno conecta, y por supuesto acá tiene que haber electrolitos para que también se muevan perfectamente los iones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno conecta la fuente de voltaje, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? En el ánodo ocurre directamente la oxidación del níquel. Entonces el níquel metálico, el de la barra, libera iones níquel más 2 electrones, porque está ocurriendo la oxidación. Recuerden que en la oxidación se pierden electrones. Entonces este ánodo de níquel va perdiendo electrones y por eso acá se ve que salen del sistema por este lado. ¿Qué pasa del otro lado? Estos iones níquel viajan hacia el cátodo, que recordemos que es negativo, se encuentran con los electrones, los toman a esos electrones, por eso es que acá el níquel se reduce y se transforma en níquel metálico, que se va quedando depositado en esta pieza, en esta pieza de acero. Así que eso sería también un ejemplo, por ejemplo, de niquelado de piezas de otros metales. Con el cromo es más o menos parecido. Estos procesos son muy importantes no solamente porque son metales que son más bonitos, digamos, más brillantes, sino porque además protegen de la corrosión a estas piezas de acero que sufren ese baño, digamos, de níquel o de cromo.